A continuación vamos a crear una nueva capa. Tendré que situarme sobre la pestaña Capa. Quizás vosotros estuvierais en la pestaña del elemento que antes tendríais seleccionado, ya sea la herramienta Pincel, Selección o la herramienta Mover. Es importante situarnos sobre la pestaña Capa. Sabéis que es la pestaña puesto que aparece esta línea amarilla en la parte superior. Ya estamos situados en la pestaña Capas. Clicando sobre esta pestaña con el botón derecho aparecerán todas estas opciones, entre ellas la de capa nueva. Otra forma sencilla de añadir una capa es en la parte inferior de la pestaña aparece una serie de iconos, entre ellos esta hojita blanca que significa crear una capa. Clicamos sobre él. Nos aparece una nueva pestaña que nos indica crear capa nueva. Crear una capa nueva. Y aquí tenéis el nombre del documento sobre el que estamos trabajando. Nombre de la capa, la vamos a llamar degradado. En cuanto a la anchura y la altura, vamos a dejarle el mismo tamaño del documento inicial. Y en cuanto al tipo de relleno de la capa, vamos a seleccionar transparencia. Nuestra capa va a ser transparente. Clicamos en aceptar. Y aquí tenéis la nueva capa que hemos añadido, que como veis se llama degradado. A la hora de representarla la veréis que aparece con unos cuadrados grises en dos tonalidades. Eso significa que es una capa transparente. Que sea transparente significa que solamente se verá aquel objeto que yo pegue sobre la capa. El resto, todo lo que lo rodea, será transparente. Luego, lo que se me verá es la parte de abajo, es decir, el fondo negro. Vamos a añadir otra nueva capa para que sepáis cómo se eliminan capas y cómo se ordenan. Añadimos una nueva capa y vamos a llamarla prueba. En cambio, vamos a asignarle el color de fondo que teníamos seleccionado como color blanco, ¿vale? Veréis lo que ahora sucede. Le damos a aceptar y como veréis vuestro documento se ha vuelto blanco. ¿Qué significa esto? La visualización tiene que ver con el orden de las capas. En este momento tenemos en la parte superior la capa prueba, que es de color blanco porque le hemos asignado el color de fondo. En segundo lugar, la capa transparente. Y en tercer lugar, la capa fondo. Con el ojito, si lo cerráis, la capa ya no se visualizará. No significa que la capa haya desaparecido, sino que ya no se visualiza. Aquí también no se visualiza, pero al ser transparente apenas lo noto en mi trabajo. Y si cierro la de fondo se me ve todo transparente, puesto que no tengo absolutamente nada. Voy a abrir todas las capas y voy a eliminar la capa prueba porque únicamente la he empleado para que entendierais el orden entre las capas y lo que significa tener cosas en cada una de las capas. Cuando la capa aparece en tono gris significa que tú te encuentras situada sobre ella. ¿Veis? Ahora nos encontramos sobre la capa degradado y ahora sobre la capa prueba. Posicionándonos sobre la capa prueba, clicamos en el icono de la derecha, que es una especie de basura, que significa borrar esta capa. Clicamos y la capa se ha borrado. Ahora de nuevo lo que veo es la capa degradado, que es transparente, y fondo. Bien, vamos a aplicar el degradado en la capa degradado. Es importante que os encontréis situados en la capa degradado. Al clicar dos veces sobre ella me ha salido la opción por si quisiera cambiarle de nombre. Bueno, elegimos la herramienta degradado. Vámonos ahora a la primera pestaña que nos indica las características de la herramienta que tenemos seleccionada, en este caso degradado. Bueno, el degradado será de modo normal. Opacidad al 100%. Eso significa que no va a ser nada transparente aquel objeto que vaya a realizar. El degradado irá de negro hacia blanco. Si queremos que sea la inversa, clicamos sobre las flechas y el degradado irá de blanco a negro.
Volvemos a dejarlo tal y como estaba, de negro a blanco. Aquí encontraréis la forma. El degradado puede ser lineal y si clicáis sobre esta flecha veréis todas las opciones de tipos de degradados que tenéis. Bilineal, radial, cuadrado, muchísimos tipos. En nuestro caso hemos elegido lineal. Vamos a posicionarnos de nuevo en la pestaña capa para saber que estamos trabajando sobre la capa degradado. Primero tendremos que seleccionar el área que vamos a degradar. Haremos una selección desde la primera guía hasta el final de nuestro proyecto. Con la herramienta Mover, moveremos la guía que estaba situado cerca del 1200 y la colocaremos entre 1400 y 1500. Volveremos a seleccionar la herramienta Degradado. Clicaremos sobre la primera guía y sin dejar de pulsar el ratón arrastraremos hasta la segunda guía. Soltaremos y habremos realizado un degradado. Volvemos a coger la herramienta de selección y clicamos fuera para que el área de selección se deseleccione. ¿Qué hemos conseguido? Hemos conseguido realizar un degradado. Vamos a cerrar la capa fondo, es decir, vamos a cerrar el ojito para que veáis lo que hemos hecho en la capa degradado. ¿Veis? Como habíamos seleccionado este área, únicamente el degradado se ha aplicado al área que hemos seleccionado. En cambio, el otro área sigue siendo transparente. Y al ser transparente, lo que vemos por detrás es el fondo. ¿Veis? ¿Por qué hemos hecho este degradado? Lo que queremos conseguir es que el fondo de escritorio sea realmente funcional y queremos dejar una parte de la derecha del escritorio completamente blanca para que los iconos con los que habitualmente representan a los programas y a las carpetas que trabajamos se vean de mejor forma.